Este es el tema número 7 y se titula Convicción de pecado, la vida de los primeros cristianos. De la serie El comienzo de la iglesia. Tema 7, convicción de pecado, la vida de los primeros cristianos. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cierra tus ojos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu misericordia aún no se ha cortado para nuestras vidas, y tu amor y tu paciencia se siguen prolongando hasta el día de hoy. Te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Queremos escucharte y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, comienzo con una introducción. Al reconocer a los otros creyentes como hermanos en la familia de Dios, los cristianos hermanos en Jerusalén comunicaron lo que tenían, de manera que todos se beneficiarían con las bendiciones de Dios. Es una tentación, sobre todo si poseemos riquezas materiales, apartarnos los unos de los otros, cada uno cuidando lo suyo, supliendo y disfrutando de nuestro pequeño mundo. Pero como parte de la familia espiritual de Dios, nosotros como hermanos tenemos la responsabilidad de ayudarnos mutuamente en cuanto a lo que sea posible. La familia de Dios trabaja mejor cuando sus miembros lo hacen unidos y lo hacen juntos. Una errónea concepción común acerca de los primeros cristianos que eran judíos fue el rechazo a la religión judía. Sin embargo, estos creyentes vieron el mensaje de Jesús y su resurrección como el cumplimiento de todo lo que sabían y creían del Antiguo Testamento. Los judíos creyentes al principio no se separaron del resto de su comunidad, seguían asistiendo al templo y a las sinagogas para adorar y recibir instrucción de la palabra de Dios. Pero su creencia en Jesús motivó gran fricción con los judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Los judíos creyentes se vieron obligados a reunirse en hogares privados para la comunión, para la oración y para la enseñanza acerca de Jesús. A finales del primer siglo, expulsaron a muchos de esos judíos creyentes de las sinagogas. Una comunidad cristiana saludable atrae a las personas a Cristo. El celo de la iglesia de Jerusalén en la adoración y en el amor fraternal fue contagioso. Una iglesia, hermanos, una iglesia saludable y amorosa crece en cantidad de discípulos. Cada día de nuestra vida, si nosotros reconocemos ser o estar en una iglesia saludable, y eso, al reconocerlo, sabemos que acarrea nuevos discípulos a una iglesia, sería sabio preguntarse cada día, examinarse cada día y sacar un balance si lo que nosotros estamos viviendo o si lo que nosotros estamos haciendo acarrea más personas para Cristo o nosotros somos los principales
personajes que le cierran la puerta a otros miembros a nuestra comunidad cristiana. Iniciamos, hermanos. Dice el versículo 43, y todos se llenaron de asombro. ¿Así dice? Esta parte, hermanos, la convicción de pecado que siguió a la predicación de Pedro no fue un pánico momentáneo, sino que llenó a la gente con un profundo sentido de reverencia. Dios estaba obrando entre ellos. Eran testigos del advenimiento de una nueva era. ¿Están conmigo? 2:43, ¿sí o no? Un sentido de temor reverencial en este momento llenó los corazones de los creyentes porque experimentaban la cercanía de Dios en medio de ellos. El griego, hermano, sugiere que el temor se mantuvo sin disminuir, porque dice Hechos 5:5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Esto, hermanos, era producido por las muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles, porque dice Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Jesús, hermanos, dio a los apóstoles autoridad para realizar milagros. Dice Mateo 18, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Repetidamente, hermanos, los apóstoles ejercieron este poder tanto en respuesta a la fe de esta gente como para aumentar esa fe. Los resultados, dice la Biblia, fueron dobles. Los creyentes estaban conscientes de la presencia sagrada de Dios entre ellos y numerosos convertidos fueron agregados a la iglesia, según el versículo 47. Las palabras, hermanos, continuamos en el 43. Las palabras que en el versículo 43 acarrean como muchas maravillas y señales, nos habla a nosotros de un eco de la profecía de Joel y constituyen su cumplimiento en este tiempo. Porque dice Joel 2:30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Versículo 44, hermanos. Vamos a ver lo que acontece en la comunidad en estos versículos. Versículos 44 y 45 de Hechos 2. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. ¿Y en qué tenían en común? Todas las cosas. Empezaron a vender sus propiedades y sus bienes y repartían a todos que tuvieran necesidad. Esta es, hermanos, la primera vez en Hechos que Lucas llama a los miembros de la iglesia los creyentes, debido hasta este momento a la falta de un término definido. Por ejemplo, ya que habla más adelante en 11:26 de cristianos. Dice Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Él escribe, mis hermanos, todos los que habían creído, en el versículo 44, los incrédulos que rechazan a aceptar a Jesús por fe, son excluidos, es decir, fuera, y no tienen parte ninguna en la comunidad cristiana. Fe en el Hijo de Dios, mis hermanos, fe en Jesús, es el requisito principal para pertenecer a una iglesia cristiana. Solo la gente que cree en Jesús puede compartirse y estar dentro de una comunidad cristiana. Dice la Biblia que tenían en común que todas las cosas. Cuando los israelitas, escuchemos esto,
Cuando los israelitas viajaron a través del desierto por 40 años, Dios, hermanos, les proveyó día tras día de lo que necesitaban para subsistir. Hasta este momento, los israelitas no eran una nación, solamente eran un pueblo que venían en el desierto y todos tenían nada. ¿Están de acuerdo? Sí. Día a día. Dios les proveyó de lo que necesitaban para subsistir. Todos estaban en el mismo nivel económico, ni uno era más rico y ni uno era más pobre. Pero cuando ellos llegan a la tierra prometida, cada uno recibió su herencia. Con el correr del tiempo, ellos comenzaron a observar y a experimentar riqueza y pobreza en sus comunidades. Esta diferencia, hermanos, se hizo más y más evidente a lo largo de los siglos, porque el pueblo judío, escuchen esto, rechazó observar las estipulaciones de Dios con respecto a cuidar de los pobres y ser generosos con ellos. Vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 15, versículo 1. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Tiene un subtítulo tu Biblia? El año de remisión. El año de remisión, ¿verdad? ¿Están conmigo? Dice, cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo emprestito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año 7, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Jesús mismo, hermanos, predicó el evangelio y dijo, y alzando los ojos hacia sus discípulos, Lucas 6:20, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y en Mateo 5:3 Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, al joven rico Jesús lo desafió a que vendiera todas sus posesiones y diera el dinero a los pobres. En Mateo 19:21 Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dado a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Después de Pentecostés, hermanos, los nuevos convertidos, escúchalo bien, después de Pentecostés, los nuevos convertidos en Jerusalén
tenían, dice la Biblia, una vez más, en común todas las cosas. Empezaron ellos a vender sus propiedades, sus pertenencias y repartieron a todos los que tuvieran necesidad. El compartir cosas materiales, hermanos, no fue necesariamente un despojo de las riquezas de nadie. En lugar de eso, fue una actitud completamente voluntaria de los dueños de poner sus posesiones a disposición de todos los creyentes que tuvieran necesidades económicas. La aspiración de los primeros cristianos fue, hermanos, escuchen esto, abolir la pobreza de tal modo que todos los menesterosos, como una clase social, no existieran más entre ellos. Dice Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Lucas, hermanos, no provee una información en el sentido que los ricos vendieran todas sus posesiones. En cambio, Lucas alude al establecimiento de un fondo general gracias al cual los pobres fueron sostenidos y en el cual los ricos pusieron el dinero ganado por la venta de sus propiedades. Dice Hechos 4:34. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Los que vendieron, hermanos, sus posesiones, lo hicieron sobre una base completamente voluntaria, porque dice Hechos 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y le dice Pedro, reteniéndola: ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Versículo 46, Hechos 2:46. Día a día, reuniéndose en el templo, hermanos, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sinceridad de corazón, alabando a Dios y gozando favor con todo el pueblo. Hasta esta parte, hasta el versículo 47, hasta la primera parte, la parte A. Alabando a Dios y gozando favor con todo el pueblo. Lucas, hermanos, continúa describiendo la vida en la nueva comunidad cristiana. La expresión que usa Lucas de día a día nos dice que los cristianos en Jerusalén van al templo, el que para ellos es la casa de Dios. Ellos se consideran a sí mismos judíos que han visto el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento a través de ¿qué? De la vida, de la muerte y de la resurrección del Hijo de Dios, Jesucristo. Se reúnen en los patios del templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Escucha lo que dice Hechos 3:11. Y teniendo así a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y Hechos 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En el pórtico de Salomón, mis hermanos, es donde los discípulos oran y alaban. Disfrutan de una completa unidad de parte del pueblo judío en general
como de sus dirigentes religiosos en particular. Hasta este momento, los cristianos no han recibido ningún tipo de oposición todavía. Sus vidas son ejemplares, tanto que a través de su conducta ellos pueden guiar a otros a Cristo. Diariamente, hermanos, se reúnen en sus casas, dice Hechos, para comer el pan y para reafirmar la unidad que poseen en Cristo. Los cristianos, dice la Biblia, comían juntos con alegría y con sinceridad de corazón en Jerusalén. Los creyentes disfrutan estas comidas día a día. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí, hermanos, debemos distinguir las comidas en común con la celebración de la cena del Señor. Dice Hechos 2:46, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Lucas, hermanos, enfatiza esta parte. Número 1, la unidad, la armonía, el gozo y la sinceridad de los creyentes. Estos elementos, hermanos, son frutos absolutamente todos del Espíritu Santo, quien está actuando ya en los corazones y en las vidas de los primeros cristianos. También menciona el gozo o la alegría en relación con la influencia del Espíritu Santo. Escucha bien, gozo o alegría. Fíjate lo que pasa, Hechos 8, versículo 8. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora ve, 8, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Por otro lado, hermanos, la expresión sinceridad de corazón apareció solamente una vez en todo el Nuevo Testamento y se deriva de una palabra que significa terreno suave. Una actitud, hermanos, por parte del Espíritu Santo del corazón de la gente. Un terreno suave. Un corazón que no es contencioso, un corazón que no agrede, un corazón que no lastima, un terreno suave. ¿Me explico? Después dice Hechos 2:47. La primera parte, Hechos 2:47, la parte A, alabando a Dios. Y gozando favor con todo el pueblo. Lucas, hermanos, aquí describe las actividades diarias de los creyentes. Esto a nosotros nos debe indicar un testimonio de verdaderos cristianos. Estos creyentes viven una vida de alabanza a Dios y como resultado son reconocidos por todo el pueblo. Son hasta este momento exponentes del poder del Evangelio y de la presencia del Espíritu Santo. Son testimonios vivientes para Cristo. Aquí está trabajando, mis hermanos, la iglesia misionera. El pueblo comienza a observar, comienza a girar su cabeza hacia estos primeros cristianos por su conducta cristiana, de los convertidos, hablando en favor de la iglesia, y esto los hace ser atraídos a Cristo. La parte B del versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que se salvaban. Luego, el Señor Jesús, hermanos, continúa su trabajo de extender la comunidad cristiana. ¿De quién? De los habitantes de Jerusalén.
En este momento el Espíritu Santo toma a 3,000 personas, los convierte y los añade como creyentes a la iglesia. Y se refiere a los convertidos como a las personas que ya son salvas. Es decir, el Señor es el agente, mis hermanos, en el trabajo de salvar a su pueblo. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la profecía de Joel. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí, hermanos, ocurre el milagro de la salvación. Todos los días, en todas las partes del mundo, hermanos, está siempre ocurriendo el milagro de la salvación. También, hoy en día, el Señor, hermanos, continúa añadiendo a su iglesia y llamando a personas a adquirir su ciudadanía espiritual en la ciudad que nosotros reconocemos como Sión, a la Nueva Jerusalén, que es su iglesia. Y nosotros, hermanos, terminamos con un resumen de este capítulo. El resumen de este capítulo, nosotros concluimos que en el capítulo 2 resumimos con lo siguiente: la iglesia sigue creciendo. El testimonio, hermanos, constante de los apóstoles sobre la resurrección de Cristo produjo, dice la Biblia en Hechos 2, un temor reverencial en todas las personas que oían. Esto se puso más de relieve aún por los numerosos prodigios y señales hechos por los apóstoles, hechos por Dios a través de los apóstoles. Esta parte, hermanos, el griego indica que los apóstoles eran solamente agentes secundarios. El que hace la obra, y siempre va a hacer la obra, es Dios mismo. Dice 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Más tarde, hermanos, Dios haría milagros a través de muchos otros, pero ahora, los apóstoles tenían la enseñanza de Jesús y el respaldo de que su fe había sido alentada por él. Los milagros no eran para exhibir, sino más bien para confirmar la palabra y la enseñanza. También estos milagros ayudaron para que la fe de los nuevos miembros de la iglesia de Pentecostés se afirmara en la palabra y en el poder de Dios. Los creyentes permanecieron juntos y tenían todas las cosas en común. Ellos las compartían. Muchos vendían tierras suyas y propiedades personales. El dinero era distribuido a todos aquellos que tuvieran necesidades, según dice Hechos, la necesidad de cada uno. Y esta, hermanos, es una declaración clave. La Biblia enseña que estos primeros cristianos no vendían las propiedades mientras no hubiera necesidad. Esto no era un comunismo en el sentido moderno de la palabra, ni siquiera era una vida comunal, simplemente era el compartir cristiano. Algunos de los que eran fuera de Jerusalén se quedaron sin dinero de pronto, así que los que pudieron simplemente vendieron lo necesario para que los demás se pudieran quedar. Más tarde Pedro aclara, y él aclara de una manera contundente, que nadie estaba obligado a vender nada ni a dar nada, porque le dice a Ananías y a Zafira, si tú vendiste tu propiedad, ¿por qué me traes una parte de esa propiedad? ¿Por qué engañas a Dios? ¿Verdad? Y le dice, reteniéndola no era tuya, no se te podía haber quedado a ti, y vendida no estaba en tu poder, entonces ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero hermanos, la comunión y el gozo, el amor fraternal, hacía fácil compartir todo cuanto tenían. Cada casa se convirtió en un centro de comunión y en un centro de adoración cristiana. La comunión en la mesa era muy importante también. Dice la Biblia que ellos comían con regocijo. Esto habla de un deleite, habla de un gran gozo.
y con sencillez de corazón. No había celos, no había críticas, no había contiendas, solamente había gozo y corazones llenos de alabanza y de gratitud a Dios. La consecuencia fue que encontraron favor con todo el pueblo. Ellos, el pueblo, al girar su cabeza y voltear a ver sus vidas, ellos encontraron un favor hacia todo el pueblo. Así el Señor seguía añadiendo día tras día a aquellos que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, nosotros podemos estar seguros también de que la iglesia los aceptaría llena de gozo a cada uno que se iba añadiendo. Debemos notar, hermanos, que la última parte del versículo 47, y el Señor añadía. Cada día la iglesia, los que habían de ser salvos, a nosotros no nos pretende hablar de la predestinación de las personas. Esta expresión, la expresión griega es una simple declaración de que cada día eran salvos algunos y de que los salvos eran añadidos día a día a la iglesia. Notamos también, hermanos, que no se presionaba fuertemente sobre los demás. Las personas veían el gozo y el poder y abrían el corazón a la palabra de Dios, a la verdad sobre Jesús. ¿Por qué? Por el testimonio de cada uno de ellos. Oremos, hermanos. Pónganse de pie. Señor, queremos darte gracias por tu palabra.